En la madrugada de Buenos Aires, hace apenas unas semanas, una cámara captó algo que nadie debería haber visto. Un hombre sin guardaespaldas, sin seguridad, cubierto con una mascarilla, caminando hacia la entrada de un hospital psiquiátrico como si fuera un extraño. No como una estrella, no como el cantante más exitoso de la música latina, como alguien que tiene miedo de ser reconocido. Adentro hay una mujer. Lleva años internada bajo otro nombre. Es la única paciente del hospital que no puede salir. La única con custodia permanente. Y su propia familia afirma ante cámaras, con nombre y apellido, que esa mujer es Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Viva, después de 40 años. Y según los testigos que estaban ahí esa noche, él la abrazó. Detente un segundo con esa imagen. El hombre que llenó el Estadio Azteca, que vendió más de 100 millones de discos, que fue portada de las revistas más importantes del mundo, entrando disfrazado a un hospital público en la madrugada, para abrazar a una mujer que el mundo cree desaparecida desde 1986. ¿Por qué la esconde? ¿Qué pasó hace 40 años que es tan terrible que prefiere esto a decir la verdad? ¿Y qué sabe él que nosotros no sabemos? Hoy lo vas a saber. Hoy vas a descubrir 4 cosas que Luis Miguel ha pagado millones por mantener ocultas. Primera, la confesión que involucra a Andrés García, a Arturo Durazo Moreno, y al momento exacto en que alguien pidió que Marcela desapareciera para siempre. Segunda, las visitas secretas a Argentina, con fechas, testigos y detalles que cambian todo lo que creías saber. Tercera, ¿quién es realmente la mujer del hospital Moyano? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué Luis Miguel no la saca, aunque tenga dinero para la mejor clínica del mundo? Y cuarta, el resultado del ADN, que debería haber cerrado el misterio, y en cambio lo dejó más abierto que nunca. Pero antes necesito pedirte algo. Si eres nueva en este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Lo que hacemos aquí es contar las historias que los medios tocan de pasada y que merecen contarse completas, sin filtros y sin versiones convenientes. Y si esta historia te parece importante, dale like en este momento. Ese like le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Déjame también en los comentarios una sola cosa. ¿Tú crees que Marcela Basteri sigue viva? Solo eso. Quiero leer lo que piensas. Empecemos desde el principio. Hay una frase que un psicólogo que trató a Luisito Rey dejó registrada. No es una opinión, es un diagnóstico. No conoce la diferencia entre el bien y el mal. Es capaz de lo peor. Guarda esa frase, porque cada cosa que te voy a contar a partir de aquí la confirma. Luis Gallego Rey, Luisito Rey, nació en Cádiz, España, y llegó a América con una sola habilidad real: la estafa. Era mediocre como artista, pero brillante como manipulador. Falsificó pasaportes, inventó nacionalidades, creó historias de la nada. Cuando conoció a Marcela Basteri en Mar del Plata, Argentina, le dijo que era una estrella internacional. Era mentira. Le prometió matrimonio. Nunca hubo boda legal. Le juró amor eterno y terminó destruyéndola de la manera más cruel que pueda imaginarse. Pero para entender lo que le pasó a Marcela, hay que conocer quién era antes de conocerlo. Marcela Basteri nació en Massa Carrara, Italia, en 1946. Cuando era apenas una niña, su padre tomó una decisión que la marcaría para siempre. Emigró a Argentina buscando mejor suerte y la dejó en un orfanato italiano. Sola, sin explicación, sin despedida. Imagina eso, una niña pequeña en un orfanato frío, viendo cómo su padre desaparece rumbo a otro continente, sin entender por qué, sin saber si alguna vez volvería a verlo.
Años después, cuando Marcela tenía 10 años, el padre regresó, o sé si se la llevó a Buenos Aires. Pero las cicatrices del abandono ya estaban grabadas. Marcela creció hermosa, delicada, con hambre de amor y de estabilidad. Era exactamente el tipo de persona que alguien como Luisito Rey sabía cómo encontrar y cómo usar. Se conocieron en Mar del Plata. Él le prometió el mundo. Ella le creyó todo. Tuvieron 3 hijos. Luis Miguel fue el primero, nacido en Puerto Rico en 1970. Después Alejandro, después Sergio, el menor. Desde que Luis Miguel abrió la boca para cantar, su padre vio una sola cosa: dinero. No vio a un hijo que necesitaba protección. Vio un producto. A los 30 meses de vida, el niño ya había pisado un escenario. A los 3 años cantaba frente a públicos reales. A los 10 años, Luis Miguel Gallego Basteri ya mantenía económicamente a toda su familia. Piensa en eso. Un niño de 10 años siendo el sostén de sus padres y sus hermanos. Sin escuela normal. Sin amigos de su edad. Sin infancia. Solo ensayos, grabaciones y presentaciones. Cuando se quejaba, cuando lloraba, cuando su cuerpo de niño pedía descanso, su padre le decía siempre lo mismo: tienes que seguir cantando. Esa frase se convirtió en la maldición de su vida. Y vas a escucharla varias veces más antes de que terminemos. Esto tiene un nombre técnico: parentificación. Es cuando un niño es forzado a asumir responsabilidades de adulto antes de tiempo, y el daño que produce dura toda la vida. Pero lo peor aún no había empezado. Cuando Luis Miguel no podía más, cuando su cuerpo de niño le pedía dormir, su padre tenía una solución: pastillas. Primero efedrina, un estimulante. Después algo más fuerte. El director del Festival de Viña del Mar, Sergio Risenberg, lo dijo públicamente en televisión, mirando a la cámara, retando a que alguien lo desmintiera. Nadie se atrevió. Sus palabras: a los 13 o 14 años, Luisito Rey drogaba a Luis Miguel para que rindiera más, para que aguantara el ritmo de trabajo inhumano, para que siguiera cantando cuando su cuerpo pedía dormir. Un niño de 13 años. Su propio padre metiéndole sustancias en el cuerpo para poder seguir explotándolo. Y cuando Luis Miguel se resistía, cuando decía que no podía más, Luisito repetía lo mismo: tienes que seguir cantando. Si llevas viendo este video y todavía no le has dado like, este es el momento. Y si conoces a alguien que cree conocer la historia de Luis Miguel, compártele este video. Lo que estás escuchando no está en la serie de Netflix. Andrés García fue compadre de Luisito Rey durante años. Amigos de verdad. Se emborrachaban juntos, se contaban secretos que no le contaban a nadie más. Y una noche, Luisito Rey le confesó algo que Andrés García nunca pudo olvidar. Le dijo que quería hacer desaparecer a Marcela, que estaba harto de ella, y le pidió ayuda para contactar a Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, el jefe de policía más corrupto y brutal en la historia de México, el hombre que tenía fosas en el patio de su mansión, el hombre capaz de hacer desaparecer a cualquiera sin dejar rastro. Andrés García lo mandó al diablo. Le dijo que estaba loco, que no iba a ayudarlo con esa barbaridad. Pero Luisito Rey tenía otros contactos, gente dispuesta a hacer lo que Andrés García no haría. Y semanas después de esa conversación, Marcela Basteri desapareció. En agosto de 1986, Marcela había tomado una decisión que ella creía que la iba a liberar. Había descubierto documentos que probaban los manejos financieros ilegales de Luisito Rey. Papeles que mostraban cuánto dinero había robado, evidencia de las cuentas en Suiza. Su carta de negociación,
su forma de escapar. Le dijo a su tía Ada, su confidente más cercana, que tenía un as bajo la manga, que esta vez las cosas iban a ser diferentes. Viajó a Madrid para reunirse con Luisito, llevando a Sergio, el hijo menor de apenas 2 años. Dejó a Luis Miguel y Alejandro en México. El 18 de agosto de 1986, Marcela llamó a su tía desde España. Le confirmó que había llegado bien, que todo estaba bajo control. Fue la última vez que alguien escuchó su voz. No hubo cuerpo, no hubo funeral, no hubo nota de despedida, no hubo ninguna explicación. No hay registro de que Marcela saliera de España. Los investigadores revisaron aeropuertos, estaciones de tren, cruces fronterizos. Nada. El biógrafo Javier León Herrera, que tuvo acceso a fuentes cercanas a la familia, escribió algo que hiela la sangre. Los detalles de su deceso son demasiado escabrosos para contarlos públicamente. Luisito Rey le dijo a sus hijos que su madre se había ido con otro hombre, que los había abandonado, que no quería volver a verlos. Luis Miguel se lo creyó durante años. Cargó con ese supuesto abandono, con esa traición inventada, con la idea de que la única persona que lo había protegido lo había dejado voluntariamente. Y mientras cargaba con ese dolor, su padre le repetía lo único que sabía decir: «Tienes que seguir cantando». Luis Miguel supo la verdad después. Supo que su padre había pedido ayuda para hacer desaparecer a su madre. Supo que Andrés García se había negado. Supo que alguien más no se negó. Y nunca denunció. Nunca buscó justicia en un tribunal, porque denunciar a su padre significaba destruirlo todo públicamente. Admitir que el hombre que lo manejaba había hecho desaparecer a su madre. Luis Miguel eligió el silencio. Eligió seguir cantando. Y ese peso lo destruyó por dentro de maneras que apenas estamos empezando a entender. En 2018, una mujer apareció deambulando por las calles de Buenos Aires. Estaba confundida, hablaba de forma errática, parecía no saber quién era ni dónde estaba, pero su rostro era idéntico al de Marcela Basteri. El parecido era escalofriante. No solo los rasgos generales, los mismos ojos, la misma estructura facial, los mismos lunares en exactamente los mismos lugares. Marcela Basteri tenía lunares muy específicos y esta mujer los tenía exactamente ahí. Fue internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano, en el barrio de Barracas. Cuando le preguntaron su nombre, dijo llamarse Honorina Montes. Dijo ser de nacionalidad austríaca. La familia de Luis Miguel no le creyó. Lorena Basteri, prima directa del cantante, empezó a visitarla semana tras semana. Y lo que encontró la convenció de algo que parecía imposible. En una entrevista televisiva que dio la vuelta al mundo, Lorena dijo con una certeza que no admitía dudas: «Ella me reconoce. Puedo asegurar que Marcela está viva. Es la persona que visito regularmente. Es la madre de Luis Miguel. Me reconoce». Si esta mujer realmente reconoce a Lorena, significa que su mente, aunque dañada, conserva conexiones con su pasado. Sabe quién fue. Y hay un detalle que casi nadie menciona. Esta mujer es la única paciente del Hospital Moyano con custodia permanente. Las demás internas pueden salir libremente, pasear, recibir visitas sin restricciones. Ella no. Alguien decidió que debía quedarse ahí dentro. Alguien con poder suficiente para imponer esa condición en un hospital público. En octubre de 2023, la Fiscalía de Argentina ordenó una prueba de ADN, comparando el material genético de Honorina Montes con el de primas de Marcela que viven en Argentina. El resultado fue no concluyente. No dijo que la mujer no era Marcela. No dijo que sí era.
Solo dijo que la información era insuficiente para determinar el vínculo biológico. Un resultado que no cierra nada, que deja la puerta completamente abierta. En diciembre de 2024, Luis Miguel llegó a Argentina para cerrar su gira mundial. 2 conciertos masivos, miles de fanáticos, millones de dólares. El periodista argentino Luis Ventura, que lleva más de una década investigando el caso de Marcela Basteri, reveló algo que dejó a sus compañeros de panel sin palabras. Luis Miguel desapareció unas horas. En la madrugada del domingo al lunes fue al Hospital Neuropsiquiátrico Moyano y, como habitualmente hace, visitó a su madre, a Marcela Basteri. Según Ventura, salió del hotel sin sus guardaespaldas, solo con su chofer de confianza. Entró al hospital sin que nadie lo reconociera, como un fantasma. Y lo que pasó ahí dentro. Esta mujer lo recibió, se abrazaron, estuvieron conversando un rato, y finalmente Luis Miguel volvió al hotel. Se abrazaron. Y Ventura añadió algo más. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Luis Miguel ha venido en muchas ocasiones a Argentina de manera secreta, usando pelucas, anteojos oscuros, parando en lugares imprevisibles. Y cada vez hace lo mismo. Imagina esa escena. El cantante más famoso de Latinoamérica, disfrazándose para escabullirse en la madrugada hacia un hospital psiquiátrico público. ¿Por qué no la saca? ¿Por qué no la lleva a la mejor clínica privada del mundo? ¿Por qué estas visitas tienen que ser en secreto si no hay nada que ocultar? Y aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Y si Luis Miguel sabe exactamente dónde está su madre desde hace años y él mismo decidió mantenerla ahí? ¿Qué verdad sería tan pesada que vale la pena cargarla durante 40 años? Luis Ventura lo dijo directamente. Para mí no es Honorina Montes, es Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, alojada ahí por razones que tienen que ver con secretos que solo ella y Luis Miguel conocen. La frase que Luisito Rey le repitió durante toda su infancia lo resume todo. Tienes que seguir cantando. A los 6 años cuando quería jugar. A los 10 cuando estaba agotado. A los 13 con sustancias en el cuerpo. A los 16 con su madre desaparecida. A los 40 destruido por las adicciones. Durante 50 años Luis Miguel obedeció esa orden. Siguió cantando cuando estaba destrozado. Siguió cantando cuando perdía a sus hijos. Siguió cantando cuando el zumbido en sus oídos, resultado de décadas de daño auditivo, se volvió permanente. Un ruido constante que nunca se detiene, como un eco de todo lo que perdió. Sus propios hijos no lo conocen. Su hermano Sergio lleva casi 20 años sin hablarle. El ciclo de abandono que juró romper lo repitió una y otra vez. Hay detalles de su vida cotidiana que los psicólogos leen como cicatrices visibles de una infancia robada. Solo bebe agua de una marca específica. Sus asistentes llevan sus propios cubiertos a los restaurantes, cubiertos de plata y copas de cristal Baccarat. No come con los utensilios del lugar. No bebe en sus vasos. Puede parecer excentricidad de millonario, pero es control. La necesidad desesperada de controlar cada detalle de su entorno porque de niño no controló nada, porque su padre decidía todo. En 2017 fue arrestado en Los Ángeles. Tuvo que pagar $1 millón de fianza. Warner Music lo demandaba, su ex-manager lo demandaba, Alejandro Fernández lo demandaba. La caída más brutal que el espectáculo latino había visto en décadas. Entonces sus amigos le propusieron algo que jamás habría aceptado en sus años de gloria: contar su vida. Abrir todo. Netflix. Secretos guardados durante décadas. Cobró alrededor de $10 millones. La serie fue un éxito descomunal.
La gira que vino después fue la más exitosa de toda su carrera. Más de 3 millones de entradas, estadios agotados en minutos. El sol volvió a brillar, pero el brillo exterior nunca curó las heridas interiores. Hoy tiene 54 años. Sigue cantando, sigue llenando estadios. Sigue siendo el ícono de generaciones y sigue entrando disfrazado a un hospital psiquiátrico en la madrugada de Buenos Aires. Marcela Basteri soñaba con proteger a su hijo del monstruo con el que se había casado. Fue silenciada antes de poder lograrlo. Luis Miguel soñaba con encontrar a su madre. Quizás la encontró. Quizás esa mujer que lo abraza en la madrugada guarda los secretos que él nunca pudo compartir con nadie. O quizás Marcela murió en España en agosto de 1986 y la verdad se fue con Luisito Rey en 1992. Pero hay algo que sí sabemos con certeza absoluta. Ese hombre, con toda su fama y toda su fortuna, sigue sin poder soltar. Después de casi 40 años, sigue siendo solo un hijo que extraña a su madre, como tantos de nosotros. Si esta historia te tocó de alguna manera, déjame en los comentarios una sola cosa. ¿Tú crees que Marcela Basteri sigue viva? Suscríbete si todavía no lo has hecho. Comparte este video con alguien que solo conozca al Sol de México desde los escenarios, sin saber las sombras que siempre estuvieron detrás de esa luz. La próxima semana traemos otra historia que nadie ha contado completa. Nos vemos ahí.